Hola amigos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Gracias por entrar a este video donde tendremos la segunda catequesis propia para los adolescentes y jóvenes que se están preparando para recibir el sacramento de la confirmación aquí en nuestra parroquia de San Pablo Apóstol, Huehuetoca. Bien, como te comenté en la catequesis pasada, vamos a retomar temas que son de suma importancia, sobre todo en la parte espiritual, en la parte personal, en miras al sacramento que vamos a realizar, que es la confirmación. Temas que seguramente ya vimos con nuestra catequista, pero que es de suma importancia retomar. Yo diré algunos aspectos más sobre el tema y bien juntos podamos seguir trabajando y sobre todo formándonos para este sacramento. Vamos a prepararnos, espero que tengas a la mano la Sagrada Escritura. Si no la tienes, ponle pausa al video y corre por ella. Bien, vamos a meditar el pasaje de la Samaritana, pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, del versículo 5 hasta el 42. Ve abriendo tu Biblia, vamos a ir trabajando juntos para que vayamos leyendo el texto. Después voy a explicar la estructura del texto, luego parte del significado del mismo texto para terminar con una reflexión propia para la confirmación. ¿Ok? Vamos a leer juntos entonces este texto y seguramente encontrarás otras palabras distintas a las que yo diga. Esto es solamente debido a la traducción de la Sagrada Escritura, pero el texto y el sentido es el mismo. ¿Ok? Vamos entonces a dar lectura juntos. Ve siguiendo desde la Sagrada Escritura. Ojalá que también tengas los colores porque vamos a ir haciendo algunas anotaciones. ¿Ok? Bien. Del Evangelio según San Juan. Jesús llegó a un pueblo llamado Samaria, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi el mediodía. En esto, una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana le dijo a Jesús: «¿Cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana?», puesto que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva». Contestó la mujer: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras más importante que él?». Jesús contestó: «Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed. Porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna». Entonces la mujer exclamó: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí». Ella le contestó: «No tengo marido». Jesús continuó: «Cierto, no tienes marido. Has tenido 5, y ese con el que ahora vives no es tu marido. En esto has dicho la verdad». La mujer contestó: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios». Jesús respondió: «Créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esa montaña ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben lo que adoran.
nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo: soy yo, el que está hablando contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer samaritana, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o de qué estaban hablando. La mujer dejó allí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Ellos salieron del pueblo y se fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían: Maestro, come algo. Pero él les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿será que alguien le ha traído de comer? Jesús les explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me ha enviado, hasta que lleve a término su obra de salvación. ¿No dicen ustedes que falta todavía 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo: levanten la mirada y observen los campos sembrados, que están ya maduros para la cosecha. El que cosecha recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna, de modo que el que siembra y el que cosecha se alegran juntos. En esto tiene razón el refrán: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar un campo que ustedes no cultivaron. Otros lo han trabajado y ustedes recogen el fruto de su trabajo. Muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la samaritana que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso, cuando los samaritanos llegaron donde estaba Jesús, le insistían en que se quedara con ellos, y Jesús permaneció con ellos 2 días. Al oírle personalmente, fueron muchos más los que creyeron en él, de modo que decían a la mujer: ya no creemos en él por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos le hemos oído y estamos convencidos de que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos ahora a la estructura del texto. Vamos a encontrar la introducción, el desarrollo, el desenlace y la conclusión. Estas partes nos van a ayudar a comprender mejor el texto. La introducción, que va del versículo 5 al 6, son 2 versículos muy breves, los cuales tienen esta función de introducirnos al pasaje. Si esto lo imaginamos en una escena, esto es lo que el narrador va a decir. Jesús va entrando a esta ciudad llamada Samaria, cansado de la caminata, se sienta junto al pozo, en la introducción. Si nos vamos al desarrollo, es la parte más amplia que tenemos en el texto, que van del versículo 7 al 26. ¿Qué tratamos en estos versículos? Simplemente el diálogo que tiene la samaritana con Jesús. Del 7 al 26 viene todo el diálogo, todo el encuentro que la samaritana va teniendo con Jesús. En el desenlace, que empieza con el versículo 27, vamos a encontrar que aparecen en la escena nuevamente los discípulos y que la mujer sale de escena. La mujer se dirige al pueblo a contar lo que había pasado con Jesús. Y en la conclusión, que va del versículo 39 al 42, vemos cómo el autor, el evangelista San Juan, quiere cerrar dicho capítulo. Quiere cerrar este pasaje mostrando que la samaritana ha tenido un verdadero encuentro y que entonces también goza de la credibilidad del pueblo. Pero el pueblo ya no solamente cree por lo que la samaritana dijo, sino que también cree por el encuentro que Jesús tuvo con ellos. Dice que Jesús permaneció ahí durante 2 días. Y es así como concluye
el texto que vamos a meditar. Vamos ahora a reflexionar sobre el mismo texto. Vamos a encontrar, ya la introducción nos dice un poco sobre las características del lugar, pero vamos a encontrar en el versículo 9, ojalá puedas leerlo junto conmigo. La samaritana dijo a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban. Esto nos arroja un dato muy importante, que entre el pueblo judío y entre el pueblo de los samaritanos había rivalidad. Aclara el evangelista San Juan que entre ellos no había trato algunos. También por eso los discípulos se sorprenden cuando encuentran a Jesús hablando con la samaritana. Tan se sorprende que no se atreven a preguntarle qué quería de la mujer o la mujer por qué había ido con ellos. También lo dice el texto, ¿ok? Esto también nos lo va a explicar más adelante el versículo 20 hasta el 24. Vamos a darle lectura. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio, ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios. Jesús respondió: créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Era un tema de culto, un tema de tradición y un tema de fe que separaba al pueblo judío con los samaritanos. Era por eso que no se trataban, por el tema del culto, porque los judíos decían hay que adorar a Dios en el templo de Jerusalén y los samaritanos decían hay que adorarlo aquí. ¿Por qué? Porque ellos tomaban en el culto a Jacob, ¿no? Que también da la característica de este pozo tomaba Jacob, sus hijos y su ganado. Estos versos nos ayudan entonces a entender esta rivalidad que hay entre los judíos con los samaritanos. Encontramos pues que entonces la samaritana tiene un diálogo profundo con Jesús. Tiene este encuentro con Jesús a lo largo de todo este desarrollo. De todo este diálogo que tienen, llama mucho mi atención el versículo 16 y 17, que se refiere a la misma vida de la samaritana. Es decir, todo este diálogo que tuvo la samaritana con Jesús le ayudó a ver su propia vida. Si nos vamos al versículo 16, vamos a encontrar: Jesús le dijo, vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí. En el versículo 17 viene la respuesta de la mujer que dice, no tengo marido. Jesús conoce la realidad de esa mujer y es precisamente lo que cautiva a la mujer de Jesús, que Jesús la conoce y aún así conociéndola no la juzga, más bien pide que sea capaz de ver la verdad. Cuando entonces la samaritana es capaz de ver la verdad, viene entonces el paso de la conversión, que lo vamos a encontrar versículos antes de este diálogo, que es en el versículo 14. Vamos a leerlo. Dice, en cambio, el que beba de esta agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna. Es decir, si tiene este encuentro la samaritana con Jesús, es porque Jesús pide y seguramente confía en ella para que tenga una conversión. ¿Qué es la conversión? Habíamos hablado en la primer catequesis sobre la conversión como una elección a Dios, como una elección a Jesús. Aquí desde este pasaje vamos a encontrar la conversión como el aceptar
el agua que Jesús me da. Por eso la samaritana iba a ese pozo, porque evidentemente quería agua. La conversión será esto, será querer agarrar, decirle sí al agua que Jesús nos invita, el agua que dice se va a convertir en un manantial. Por eso viene esta explicación, por eso viene este diálogo. Jesús quiere darle de esa agua a la mujer, pero no es posible si no acepta y reconoce su verdad. Una vez que entonces ha venido todo este encuentro junto con la conversión, viene un aspecto muy importante, que es el anuncio que la samaritana le da al pueblo. La samaritana, imagínensela, se emociona tanto que es capaz de ir a avisarle a los demás: vengan, este sí es profeta, este me ha dicho todo sobre mí. La samaritana es capaz de anunciar este encuentro que ha tenido con Jesús y nuevamente lo hace desde su realidad. Y también es importante que el pueblo le haya dado la credibilidad. Es decir, la samaritana no habló por pura emoción, sino que también habló desde el interior. Habló desde este encuentro íntimo con Jesús que había tenido en el pozo. Y para cerrar el texto también encontramos que el pueblo también logró tener, gracias al testimonio de la samaritana, lograron tener un encuentro con Jesús. Es realmente importante cómo termina. Dice el texto: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que Él nos ha dicho a nosotros. El pueblo también fue capaz de encontrarse con Jesús. El papel de la samaritana fue realmente importante. ¿Cómo es que esta mujer, después de que se encontró con Cristo, logró que los demás se encontraran con Él? Qué bueno que reconocieron sus obras, pero más aún, qué bueno que reconocieron que Jesús era, como dice el texto, ahora estamos convencidos de que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Es así como podemos explicar entonces este pasaje, esta rivalidad de ambos pueblos, judíos y samaritanos, este encuentro con la samaritana, pero también lo que la samaritana ha hecho, que es anunciar el encuentro con Cristo para que este pueblo también se encontrara con Cristo. Vamos ahora a meditar el texto desde la confirmación. ¿Qué relación tiene el texto de la samaritana con la confirmación? ¿Qué relación tiene este texto con la preparación que tú estás llevando en el catecismo? ¿Qué tiene que ver? La samaritana, ¿qué le enseña a los adolescentes y jóvenes de la confirmación? La samaritana nos va a enseñar, en primer lugar, a tener este encuentro profundo con Jesús. Yo ya te decía en la catequesis pasada, ojalá tengas las anotaciones sobre lo que es la confirmación. La confirmación nos va a unir más íntimamente a Jesús. La samaritana se unió a Jesús. Habíamos hablado en la explicación que habían ellos tenido problemas por el tema del culto, el culto de los judíos y el culto de los samaritanos. Es un problema de la creencia de los dioses. Jamás se llegaron a pelear Jesús y la samaritana, llegaron a aclarar: es que ustedes dicen que van a adorar a Dios aquí, es que Dios se tiene que adorar en el templo. Y Jesús aclara: llegará el momento en el que se tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto nos da la pauta para el encuentro que vamos a tener con Cristo. Hermano, el encuentro que tengas con Cristo debe de ser en espíritu y en verdad. Ahorita más adelante explicaré esto. Pero este encuentro con Cristo vamos a tenerlo dejando nuestras creencias, dejando los demás dioses. La samaritana, ¿qué enseña a los adolescentes de confirmación? A que tú, como adolescente, como joven, dejes a los dioses. Dejemos aquellos dioses que tenemos. Y mi Dios puede ser el teléfono, mi Dios puede ser mi pereza, mi Dios puede ser la indiferencia,
Porque bueno, pues nada más estoy cursando por cursar, nada más estoy teniendo el curso por tenerlo. No, hay que dejar esos dioses, ese Dios de la flojera, ese Dios que no me deja echarle ganas, ese Dios que puede ser algún pecado, que puede ser algún vicio. Hay que dejar ese Dios para tener el encuentro con Cristo. ¿Por qué creen que Jesús le dice a la samaritana, vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí? Ella le contestó, no tengo marido. Jesús continuó, cierto, no tienes marido, has tenido 5 y ese con el que vives no es tu marido. Porque le invita a la samaritana a reconocer, pero también a dejar. ¿Qué significa el número 6 dentro de la Sagrada Escritura? Imperfección. El número 7, perfección. En 7 días, has de recordar, en 7 días Dios creó todo. Es decir, en un tiempo perfecto Dios creó todo. Jesús es el número 7. Es decir, Jesús es la perfección para creer, para adorar, para no creer en los demás dioses, en Jacob, en el pozo, en el lugar, en la montaña. Es para encontrarse con Él. Por eso la samaritana nos invita a dejar a nuestros dioses, dejar aquellos dioses que no me llevan a Dios. Ponte a pensar, quizás cuando ya se llega el día martes, o el día jueves, o el día domingo para tomar la catequesis, de pronto los peros que ponemos, esos son los dioses. Es que tengo flojera, es que no me gusta, es que para qué voy, es que no lo entiendo, es que son puros peros que ponemos. Esos son los dioses. Todos muy seguramente tenemos dioses. Hay quienes tienen el dios del dinero, hay quienes tienen el dios de la fama, del que me vean, del que me aplaudan, del que me apapachen. Hay que dejar esos dioses para encontrarnos con Dios. La samaritana también nos enseña a que entonces en este encuentro y diálogo con Dios nos tenemos que ir configurando con Él. La samaritana en su diálogo fue entendiendo a Jesús y Jesús fue descubriendo a la samaritana. La samaritana entonces nos lleva a que te conozcas tú mismo, a que seas capaz de decir yo, fulanito, fulanita, soy esto. Y Jesús a esta edad que tengo, a mis 12, a mis 15, a mis 20, a mis 30 años, me invita a seguirlo, a tener este encuentro profundo con Él. Y la pregunta que quizás nos diría la samaritana sería, ¿te has encontrado con Jesús? Quizás te encontraste con Jesús en un retiro, o cuando hiciste la primera comunión, o cuando tu abuelita o tus papás te llevaban a misa, o rezaban el rosario, o hacían la oración. Todos hemos tenido momentos, hermanos, en los que nos hemos encontrado con Jesús. La samaritana nos invita a eso, a que en esta preparación para la confirmación te encuentres con Jesús. Y también has de recordar que decía que la confirmación, una vez que nos es dado el Espíritu Santo y que llega con fuerza a nosotros, nos fortalece para dar testimonio de palabra, pero acompañada también de nuestras obras. Encontramos eso también en la samaritana. Una vez que ha tenido el encuentro con Jesús, la samaritana fue a anunciar a los demás, fue a anunciar al pueblo. Tú, con tus obras, con tus palabras, también debes de anunciar esta salvación. Debes de anunciar que has tenido este encuentro con Cristo. Anuncia a tus papás, anuncia a tus hermanos que te has encontrado con Cristo. De pronto podemos decir, eso de dar testimonios para los padres, para los seminaristas, para las monjas, para esas personas mochas que están en la iglesia. No, el testimonio lo tienes que dar tú y yo. Todos estamos invitados a dar testimonio. Y el testimonio no solamente es hablar bonito, el testimonio es tener la credibilidad en nuestras obras. Que también nuestras obras den testimonio.
cuando soy capaz de ayudar a los demás, cuando soy capaz de hacer mi tarea, cuando soy capaz de ayudar en los quehaceres en casa, cuando soy capaz de ser responsable en la escuela, de ser responsable en el catecismo. Eso habla de un buen cristiano. Cuando somos amables con los demás, cuando somos educados, cuando somos alegres, eso habla del buen testimonio que se nos invita a dar. Y ojalá que también los demás reconozcan a Dios por medio de nuestras obras. Una cosa es de que nos aplaudan, de que digan, mira qué buen seminarista, mira qué buen joven, mira qué buen sacerdote, mira qué buena persona. No es para que nos ganemos los aplausos, es para que en nuestra vida reconozcan a Dios. Que cuando te vean a ti, digan, yo también quiero hacer la confirmación, yo también me quiero preparar, yo quiero ser como ese joven, yo quiero ser como ese adolescente, que sus papás lo quieren, que obedece, que es cumplido, que lleva puro 10. Yo quiero ser como él. De eso se trata el testimonio. La samaritana entonces también nos ayuda a que entendamos la tarea del cristiano, llevar a los demás a Cristo. Así como la samaritana llevó a ese pueblo a Cristo y el pueblo creyó gracias a lo que Jesús les decía, que tú también lleves a Cristo a los demás. No te dé pena, no tengas miedo, mucho menos ahora en estos tiempos de dificultad. Ojalá que no nos dé miedo, que la incertidumbre no nos gane, que la desesperanza no nos lleve a la indiferencia. No hay que ser indiferentes, hay que tener el valor para anunciar a Cristo. Hay que tener el valor para que en verdad veamos en las demás personas el rostro de Dios y que los demás vean también en nosotros a un Cristo. Ese es el tema de la confirmación. Por eso la samaritana nos lleva a que en esta preparación para la confirmación tengamos el encuentro con Cristo. Por eso la samaritana nos enseña a anunciar y a llevar a los demás. Ojalá que juntos hayamos podido reflexionar este pasaje de la samaritana. Ojalá que nos quedemos con mucho de la samaritana. Ojalá que podamos entender, sí, con la razón, pero sobre todo desde la fe y desde la misma vida. Ojalá que podamos entender esto que Jesús nos quiere regalar a partir de la samaritana. Y ojalá que como la samaritana busquemos este encuentro con Dios. Ojalá que como la samaritana pidamos de esa agua que Cristo nos quiere regalar. Acepta esa agua en esta edad que tienes, que quizás muchas veces nos hace falta. Andamos buscando otras aguas y Jesús nos quiere dar su agua que nos llena, que nos limpia, para ser mejor cada día. Pues muchas gracias nuevamente por estar en esta catequesis a través de este canal de YouTube. Solamente te quiero pedir un favor, que compartas esto con aquellos compañeros tuyos de catecismo que quizás no tienen estos medios. Ojalá pasen la voz entre ustedes, ojalá se comuniquen entre ustedes para que puedan comunicar esto a los demás. Al final, como en la catequesis pasada, te estaré dejando unas preguntas para que reflexiones, contestes y puedas llevarlas en tu libreta. Y una vez que nos encontremos, serán de gran utilidad dentro del catecismo. Nuevamente, pues muchas gracias, cuídate mucho. Consciente mamá, estamos por celebrar el 10 de mayo, el Día de la Madre. Dale un fuerte abrazo a tu mami, tú que puedes verla y tenerla ahí. Dale un fuerte abrazo a tu mami, Dios la bendiga mucho. Y bien, pues no solamente la consientas hoy, no solamente la apapaches ahora, sino que siempre. Valora este gran regalo que Dios te ha dado, que es el de tener una madre. Sigue al pendiente de las catequesis y bien, pues espero en Dios podernos encontrar pronto. Quédate en casa. Dios te bendiga.